El portón protestó con ese quejido largo que tienen las cosas viejas cuando alguien decide abrirlas de nuevo. Antonia apoyó una mano en la madera cruda y con la otra tocó su vientre, como si por allí pudiera confirmar la medida de lo que cargaba. 8 meses de esperanza y alerta. La maleta a sus pies, una compañera raída de cuero cuyas costuras habían conocido más caminos que la propia Antonia, parecía más ligera que la barriga que ella sostenía. Sin embargo, dentro de esa bolsa había más del pasado que de lo que tuviera a mano. Un pañuelo con olor a lavanda de doña Firmina. Una libreta con costuras hechas a mano. Unas pocas monedas envueltas en un trapo y la carta que jamás le dejó leer Gerardo antes de marcharse. Detrás del portón, el rancho se extendía en una confusión ordenada de techos bajos, alambrados y surcos donde la tierra había decidido dar tregua a la maleza. Al fondo, una sombra blanca se movió entre los cardos. Una cabra flaca, de ojos algo cansados, se acercó con pasos medidos. Serena, le dijeron después. El nombre, simple y exacto, calzó como un guante. En aquel primer encuentro, la cabra olfateó la maleta, se detuvo ante la mano que tocaba el vientre, y emitió un balido corto, como si quisiera saludar, o comprobar si la vida que latía era tan real como la suya. Antonia no pudo evitar sonreír, aunque la sonrisa fue más esfuerzo que alivio. El sol caía oblicuo entre los postes de madera y dibujaba hilos dorados en el polvo del camino. Todo estaba en silencio, salvo el roce de unas hojas y el zumbido lejano de una aldea que ya no la reconocía. Llegaba con la maleta, con la barriga hacia adelante, con una decisión áspera que se había hecho a golpes. No volver a buscar consuelo donde no había sido ofrecido. No quería lástimas. Quería tierra que diera pan y manos que ayudasen cuando hiciera falta. Recordó a doña Firmina, la abuela que la había criado entre relatos de costuras y frascos de miel. Firmina le enseñó a coser los botones con paciencia, a leer el tiempo en la forma de las nubes y a creer en la providencia. Esa palabra que Antonia ahora repetía en sus pensamientos, sin saber bien si la pedía para ella o para la cabra que la miraba con ojos de quien ha pasado hambre, pero aún guarda el temple. La lección más clara de la abuela era simple. Si trabajas, la tierra devuelve, pero no antes de que la trates con las manos. Antonia se prometió eso mientras empujaba la maleta y avanzaba por el corredor de la casa. La casa había sido vivida. Ollas con marcas de humo, paredes que conservaban manos que las habían enlucido. Un fogón cuya chapa aún guardaba la memoria del fuego. Entró y el olor a rancio y a polvo viejo la abrazó. En una de las mesas, una taza agrietada con restos de piloncillo y una cucharilla esperaban a quien tuviese manos dispuestas a ocuparse. Serena se acomodó en un rincón, bajando la cabeza como si supiera que allí, al menos, habría menos ruido de pasos ajenos y más espacio para quedarse. La primera noche, Antonia durmió poco. No fue el dolor lo que le impidió conciliar el sueño, sino el cosquilleo de la incertidumbre, la sensación de que cada pequeño gesto tendría consecuencias. Se detuvo a escuchar los sonidos. Un perro, la respiración de la cabra, el viento. Y en ese inventario minúsculo encontró un cierto consuelo. La maleta quedó al pie de la cama y sobre ella una carta abierta. La letra de Gerardo se lecía con una mezcla de disculpa y excusa, palabras que ahora le resultaban huecas. Antonia replegó la carta, la dejó dentro y cerró los ojos con fuerza. Al día siguiente, el rancho comenzó a mostrar su vida con calma. Había tareas que no esperaban buen ánimo: limpiar la cochera, revisar el cercado, checar las ubres de Serena. Antonia aprendió en horas lo que la memoria de la abuela le recordaba. El trabajo no es castigo, es cuidado. Así, sentada en una banquita baja, sujetó el cubo, acercó la mano al costado caliente de la cabra, y con movimientos que fueron medidos y suaves, comenzó a ordeñarla. La leche salió tibia, con aroma a tierra húmeda y algo de hierbas del prado. La prueba que tuvo en los labios le cambió la cara. Una parte de su corazón, esa que había estado cerrada desde la despedida con Gerardo, se abrió apenas. Doña Carmela llegó al tercer día con una bolsita de harina, una jarra de agua y la suficiente decisión para no preguntar demasiado. Carmela no llevaba curiosidad innecesaria, llevaba experiencia. En su rostro se leía el recorrido de años, manos anchas,
arrugas como mapas y una manera directa de mirar que no admitía lamentos largos. —¿Cómo vienes, niña? —preguntó en voz baja. Antonia le contó sin adornos, porque el relato ya no pedía testigos. Al punto, Carmela la miró y dijo solamente: —Qué bueno que te viniste. No fue caridad, fue constatación. Doña Carmela instaló un fogón en el que el fuego se prendió con rapidez. Y con esos gestos prácticos, enseguida la casa tuvo sabor. Un guiso de maíz, caldo con hierbas, rodajas de plátano fritas. El primer día que compartieron la mesa, la cabra estuvo cerca, recortada por la luz del fuego, como un miembro más en la sala. Antonia aprendió a preparar queso con la misma paciencia con que se cortan los hilos de una costura. La técnica de dona Carmela era sencilla: calentar la leche, agregar cuajo con la mano limpia, esperar el tiempo en que la leche decide dejar de ser y transformarse, prensar con tela, sal. El resultado fue un trozo blanco, intenso, que supo a trabajo y a compañía. En las semanas que siguieron, el rancho se volvió una coreografía de tareas. Las mañanas empezaban con las manos en la tierra: sembrar una línea de frijol, limpiar los surcos para que la lluvia tenga donde caer, proteger las plantas de las noches frías con sacos viejos. Antonia hablaba a las semillas como si fueran personas. Lo hacía en voz baja, sin pretensiones, como quien pide permiso antes de entrar a un cuarto íntimo. Las tardes eran para la cabra: cortar pasto, reparar el cercado, lavarle las ubres con agua y paños suaves. Serena era una maestra de la paciencia. No pedía lujos, solo alimento y compañía. A cambio, ofrecía su ritmo episódico de balidos y de frotarse con el cuerpo contra el tobillo de Antonia como si buscara confirmar que ambas estaban vivas. Joaquín apareció en la vida del rancho de forma discreta, como entrenado para crear pocas olas. Llegaba con una carga en su mula, dejaba semillas, un saco de sal aquí, una cuña de leña allá, y se quedaba lo justo para no invadir. Tenía las manos curadas por la cuerda y la llovizna, y una mirada que reconocía el cansancio pero que no se detenía en él para juzgar. En una de las mañanas, cuando Antonia trataba de levantar una viga, Joaquín se detuvo y, sin muchas palabras, sujetó la herramienta más pesada. No pidió nada a cambio. Su manera de ayudar era una costumbre tan antigua como sus zapatos. Había en su presencia una promesa tenue: el pueblo no siempre da la espalda. Los días en el rancho permitieron que se sostuvieran conversaciones que eran más bien intercambios, en los que el silencio trabajaba tanto como las palabras. Antonia se dejó llevar por relatos de la vida antigua del lugar. ¿Quién había construido el horno? ¿Por qué había un pozo al final del corral? La historia de cómo Mario había dejado el rancho años atrás para trabajar en un pueblo vecino, y nunca volvió. Esas historias llegaron con nombres, con verdades a medias, y con nostalgias que no siempre se atreven a nombrarse. Entre ellas, el nombre de Antenor surgió con la misma fuerza que una tormenta en el horizonte. Persona de negocios, buen conversador, con ojos que medían los terrenos como si fueran cifras. Antonia, por su parte, compartía fragmentos de su propio pasado, cuando el cansancio lo permitía. La abuela Firmina, una cocina pequeña en la que aprendió a hacer tortillas, el trabajo en huertos ajenos para hacer dinero que era siempre corto y la relación con Gerardo, que había sido tensa desde el principio. No buscó compasión, contó lo justo y guardó lo demás como quien guarda una herramienta para un momento de necesidad. Para Antonia, el rancho era más que un refugio. Era la oportunidad de demostrar que podía criar a sus hijos con dignidad, aunque el camino estuviera lleno de piedras. La comunidad, al principio, la miró con reserva. Los pueblos tienen memoria larga y costillas para los recién llegados. Algunos la miraron con curiosidad, otros con la dureza de quien tiene poco y debe repartir lo poco que tiene con ojo crítico. Se habló en la tienda sobre la chica nueva con la barriga y la cabra flaca. Había quien susurraba que la tierra no aguantaba a dos familias, que la mujer estaba tomando más de lo que merecía. Sin embargo, los juicios fueron graduales. Hubo manos que en silencio dejaron un plato, una taza, un saco de semillas cerca del portón. El rancho fue, de a poco, deshilachando el rumor y hilando una red. Antonia aprendió a sobrevivir con lo que tenía: harina de maíz amasada con agua de pozo para hacer tortillas,
hortalizas regadas en el ocaso, el queso para las noches frías. La práctica del ordeño se volvió terapia. Cada vez que la leche llenaba el cubo, algo de su miedo se vaciaba también. Hizo amigos con los utensilios. Un bote de lata para la leche, una tela para colar, un mortero para moler hierbas. Los objetos viejos del rancho recibían atenciones que los rejuvenecían. Ella reparó una silla, remendó una cortina, puso un tendedero. No le importaba la estética. Buscaba que la casa fuera efectiva, un refugio que trabajara bien. Fue en uno de esos días cuando la marca apareció en el portón. Un raspón profundo, una señal de herrumbre que no estaba allí antes. Alguien, en la noche, había rozado la madera con una herramienta. Para Antonia, la marca fue un primer aviso. Para otros, un signo de que la vida al rancho empezaba a incitar deseo. No se habló mucho en la mañana, pero en la tarde, cuando los hombres se reunieron en la tienda, el rumor tomó forma. Antenor anduvo preguntando por la propiedad, dijeron, y había dejado caer insinuaciones sobre ventas y títulos. Nadie trajo pruebas. Las palabras bastaron para poner una niebla de inquietud. Doña Carmela no se quedó esperando que la preocupación se hiciera rumor. Fue al pueblo, caminando, con la cara impasible y una cojera que la acompañaba desde la juventud. Volvió con un paquete de papeles y un nombre. Mario. Él tenía algo que ver con esto, dijo. Mario, contaron, fue el último dueño que vivió allí con regularidad. Partió de palabra y dejó la casa al cuidado de la soledad y de los abrazos rotos de quienes se quedaron. Si había alguien que podía aclarar la situación, ese era Mario. No era que la ley estuviera de su lado, era que la memoria y la palabra de un hombre con raíces en el terreno podían pesar más que una firma en una hoja para quienes no querían pelear. Mientras tanto, Antonia vivía sus días con la certeza y el cansancio del que aguarda. El vientre le obligaba a cambios, caminatas más cortas, siestas al mediodía, una manera nueva de levantarse de la silla. Le salían también recuerdos como semillas olvidadas. La risa de la abuela, el olor a jabón de olor a limón que impregnaba la ropa. La última noche con Gerardo cuando las palabras se convirtieron en silencio. No se permitía aferrarse a la amargura. El trabajo era una medicina que, aplicada con constancia, mitigaba las heridas. Entretanto, la cabra serena empezó a dar más leche. Las ubres se llenaban con un ritmo que sorprendió a Antonia y a Carmela por igual. Había noches en que la leche era tanta que tuvieron que repartirla entre vecinos y guardarla en recipientes frescos. La abundancia de la cabra fue un soplo de alivio en la mesa. Un trozo de queso más para la cena, una taza extra para quien aparecía con necesidad. La gente del rancho empezó a hablar menos de la mujer con la barriga y más de la cabra próspera. De alguna manera, la pequeña bestia había dado legitimidad a la estadía de Antonia. Hubo una tarde, la memoria la conservó en un lugar preciso, en que Joaquín llegó con un saco de harina y sin quitarse el sombrero se acercó a la cocina. «Traje esto», dijo. Antonia, sorprendida, quiso preguntar por qué lo hacía. Él simplemente sonrió y cambió el tema. «La mula se perdió un herral, nada más», comentó al pasar. En el gesto cotidiano había consistencia. Joaquín no hablaba de promesas, hablaba de actos. Dejó el saco, acomodó la leña y se marchó con la calma de quien no declara afecto con palabras sino con hechos. Los días se deslizaron con una rutina que a la vez contenía pequeñas interrupciones. Una vecina que traía una olla de caldo, un arriero que ofrecía ayuda para colocar una viga, el hijo de doña Carmela que pasó una tarde a ayudar a arreglar el cercado. Con cada visita, el rancho ganaba costillas y formas. Lo que antes parecía un refugio estrecho se ensanchó por la presencia de otros cuerpos. Antonia dejó de sentir que su vida estaba en la deriva, y empezó a creer, con un escepticismo que ya no le dolía, que la casa era un lugar con futuro. No todo fue calma. En la tienda del pueblo, alguien mencionó que Antenor había comprado papeles de tierras alrededor. Alguien más dijo que lo vio con un escribano. Las conversaciones crecían como una sombra al mediodía. Una vez, un hombre llegó al rancho con un sobre y lo dejó en la encimera sin decir más. Luego se fue. Dentro, había un escrito con un sello que no supo interpretar. Aviso de reclamación, decía el encabezado, y Antonia lo dejó en un cajón, cubierta con una toalla.
Le pidió a Carmela que lo mirara con calma, pero la vieja no quiso alarmarla. «Hay papeles para todo», dijo con esa indiferencia sabia de quien ha visto muchas tormentas pasar. Esa misma noche, Antonia soñó que alguien quitaba la maleta de sus manos y que la barriga se abría en dos caminos. Se despertó con el llanto de Serena, que se había enganchado en un alambre y estaba inquieta. La fiebre del miedo y el cuidado la despertaron, y mientras desenganchaba a la cabra pensó que, quizá, la vida es una serie de nudos que hay que deshacer uno a uno. La respiración de la cabra, rápida y rítmica, era una música que aliviaba. La sostuvo entre sus brazos como si fuera un niño, con la protección que solo se da cuando se sabe vulnerable. En una de esas jornadas largas, el rumor fue confirmado por la propia presencia de Antenor. Llegó al rancho en un carro con ruedas gastadas y paso decidido. Tenía la sonrisa exacta de quien considera que el mundo debe ajustarse a su interés. Vino a la puerta, miró alrededor con la curiosidad de quien cuenta lo ajeno como posibilidad, y habló con voz que no pedía permiso. «Este lugar tiene posibilidades», dijo, como quien describe un bien a tasar. Antonia lo miró y no dijo nada. No le servían las palabras para defender lo que aún no era suyo. Antenor, con la cortesía de quien ofrece trato, le propuso un arreglo, que dejara el rancho a cambio de una suma que no cubría ni los dolores, ni los pasos que antaño la mujer había dado. Antonia sintió que se enfriaba por dentro. La oferta fue una medida de su desprecio. Había calculado que una mujer sola con una cabra sería fácil de persuadir. Doña Carmela se cruzó de brazos y miró a Antenor como quien mira la lluvia venir. Lo inevitable no siempre es igual a lo aceptable. «No es que Antonia no tenga a dónde ir», replicó sin estridencias. «Este lugar fue de Mario, y hasta que él no decide lo contrario, la memoria de esta casa pesa más que sus papeles». Antenor sonrió con esa suficiencia que oculta prisa. «La ley está de mi lado», dijo. No añadió argumentos. Dejaron la conversación así, con la amenaza velada como una sombra baja. La llegada de Antenor no solo dejó un malestar, colocó también en marcha una maquinaria de tensión, marcas en el portón, algunos papeles mal pegados en la tienda con frases formales que parecían intentar dar legitimidad a sus intenciones. El pueblo se dividió en quienes, por interés, miraban para otro lado, y quienes, con el pecho más abierto, se acercaban al rancho para ofrecer apoyo. Antonia sintió los oscilantes vientos de la opinión pública, y a veces se preguntó si su presencia era una moneda que debía pagar con trabajo y paciencia. Esa semana, Joaquín apareció al amanecer con una noticia. Había camino hacia el pueblo para buscar a Mario. «Dicen que está en el mercado de la ciudad», comentó. Doña Carmela no perdió tiempo. Organizó a quien pudiera montar en la carreta y partieron. La ausencia de Mario era un hueco profundo en la historia del rancho. Se narraba como quien cuenta la caída de una casa con gran cariño y sin resentimiento. Mario había sido duro, sí, pero también el hombre que dejó plantados los árboles que hoy daban sombra. Si volvía, pensó Antonia, quizá traería un hombre que valiera más que los papeles de Antenor. Antonia sintió el peso de la espera. Cada día que pasaba su vientre se hacía más evidente, y la ansiedad por la llegada de los bebés, Tomás y Luisa, nombres que ya tenía escogidos, y que le costaba pronunciar en voz alta sin que sonaran como promesas, le hacía escribir en la libreta que sacaba a escondidas. A veces, la mano le temblaba y dibujaba garabatos en lugar de letras, pero la práctica le dio calma. Anotar las horas de cada tarea, el tiempo que tardaba en ordeñar, cuánta leche salía cada día, la lista de nombres alternativos por si alguno no encajaba. La organización era su manera de dominar la incertidumbre. En las noches más claras, Antonia se sentaba en el corredor con Serena a su lado y miraba el cielo. Parecía que las estrellas estaban más cerca en ese lugar, como si alguien hubiese bajado una escalera para ponerlas al alcance. Pensaba en doña Firmina, en la voz que le decía que todo tiene una razón aunque no la entendamos. Rezaba a su modo, con palabras sueltas, con pedidos pequeños, salud para los niños, fuerza para el trabajo, que los papeles no llegaran a arrebatar lo que empezaba a pertenecerle. No necesitaba promesas grandilocuentes, pedía apenas la luz suficiente para seguir. El rancho fue dándose a la paciencia y a la espera.
Los días se convirtieron en cadenas de actos simples que, puestos juntos, formaban una vida. Antonia se dio cuenta de que lo que más le sostenía no era una idea elevada de providencia, sino el simple acto de una vecina que tocaba su hombro y dejaba un vaso con leche, de un arriero que traía sal sin preguntar, de Joaquín que, sin estridencias, reparaba lo que la lluvia aflojaba. La ayuda se mezclaba con la dignidad del trabajo y con la sensación de que la vida, pese a su dureza, podía encontrar un reinicio. Una tarde, al atardecer, alguien clavó una estaca en el frente del rancho con un trozo de tela roja atado. Para Antonia fue una señal que no le gustó, costumbre de quienes marcan tierras o advierten disputa. La tela se movía con el viento como una lengua que señala con orgullo lo ajeno. Se volvió una imagen silenciosa que no dejaba de interferir en su paz. Esa noche, sin embargo, la calma volvió con la llegada de más leche de Serena. Hicieron queso para la mañana y repartieron entre los vecinos que, como una cadena, devolvieron favores con gestos menores pero firmes. Fue en una noche de luna nueva, cuando las sombras se pegaban a las paredes, que Antonia sintió el primer signo que la hizo despertarse en la madrugada. Un tirón suave, como si desde adentro alguien empezara a hablar con insistencia. No fue un dolor punzante. Fue una presencia que pedía atención. Se incorporó con cuidado y se apoyó en la mesa. Serena, que dormía cerca, alzó la cabeza y baló bajo, como si supiera que algo cambiaba. Antonia tocó su vientre con la mano y sintió a los bebés moverse con fuerza. La emoción le recorrió la espalda como un viento frío. En la cocina, el cuenco con agua quedó inmóvil. La casa respiró con ella. En el silencio que siguió, los ruidos del rancho se intensificaron de otra manera. El crujir de la madera, el murmullo del viento entre los techos, el ladrido a lo lejos de un perro que debía avisar. Antonia se vistió con cuidado, ató el pelo y salió al corredor. Serena vino junto a ella, rozándole la pierna con el hocico como si quisiera transmitirle seguridad. Miró al cielo sin estrellas y pensó, por un instante, que la vida le estaba pidiendo que tuviera la misma determinación con que había llegado. Cerrar filas, proteger lo que nacía. En el patio, las sombras parecían más largas. En la casa, una vela parpadeó y proyectó la silueta de doña Carmela en la puerta. La vieja vino, con su saco de viaje y la sabiduría de quien no se asusta por lo que la carne anuncia. Se miraron sin muchas palabras. Entre ellas había una comunicación tácita. Era tiempo de atención. La presencia de Carmela no trajo ruido. Trajo la calma concentrada de alguien que sabe que la llegada de dos vidas cambiará las formas. Afueras del rancho, alguien pasó a caballo a medianoche. Joaquín, con una manta en la mula, regresando sin estridencias. Antonia lo vio acercarse desde la penumbra, y sintió que la noche cerraba filas a su favor. Él se detuvo, soltó la mula y con voz baja dijo: «Si te hace falta algo, solo dilo». Antonia no pidió nada. Le bastó con verlo, con la certeza de que no la dejaba sola. Casi al amanecer, cuando el cielo empezaba a anunciar un gris pálido, se escuchó un golpe en la puerta. Era un papel, deslizado por debajo, con letras que hacían un reclamo formal. Antonia lo tomó y no supo leerlo con calma. Las palabras se desparramaban en su mente como una amenaza vieja. Doña Carmela se acercó, leyó y frunció el entrecejo. «Parece que se apresuraron», murmuró. Antonia no supo si reír o llorar. La casa, la maleta, la cabra, los sueños, todo quedaba ahora en pugna por unas líneas con sellos. La tensión creció con la luz. Los hombres del pueblo comenzaron a decir que Antenor tenía papeles, que el escrito de la noche anterior era solo el inicio. Doña Carmela clavó la vista en Antonia como para hacerle llegar una certeza que no estaba escrita. «No te prometo la gloria», dijo, «pero te prometo que no te dejaremos sola». La promesa, dicha así, sonó como una cuerda que ataba a todos a un propósito. La mañana se abrió en una mezcla de trabajo y espera. Antonia salió al corral y se sentó en el suelo para amarrar una soga. Sus manos, expertas y firmes, no habían olvidado la costumbre de reparar lo que la vida desgasta. Serena se acercó y lamió su mano como quien besa la frente de un amigo. Antonia la miró la maleta, la casa y luego al horizonte. Había algo en esa escena que le parecía el núcleo de todo. La pequeña familia que estaba por nacer,
la cabra que había sido su compañía, la comunidad que empezaba a formar un cerco protector. Al mediodía, la sangre de la tensión y la simplicidad del trabajo se mezclaron. Antonia sintió otra vez un tirón, más fuerte. Doña Carmela tomó las riendas como quien apila platos en una cocina caliente. Fue práctica, concisa, con la seguridad de quien ha visto nacer a otros cuerpos. «Prepárate», le susurró. Antonia asintió, con la mirada fija en Serena, como si de la cabra hubiese obtenido una fuerza nueva. La casa se movió a un nuevo ritmo, uno que avanzaba hacia lo inesperado. Mientras tanto, lejos de allí, una figura en el pueblo pensó que su hora era la de actuar. Antenor, que ya había dejado sentir su presencia, apretó el paso en su propia rutina. Tenía cartas, ambición y el pulso de los que calculan. No era malvado, era persistente. Para él, aquello era un trato, una operación que debía cerrarse. En su calculadora mental no cabía la vida que allí se gestaba. Para su lógica, aquello era un tramo de tierra que podía ser cambiado de manos. La tarde cayó con la luz cayendo en cortes. Por un lado la serenidad del que trabaja, por otro la sombra de la posibilidad de perderlo todo. Antonia, sin embargo, volvía al ejercicio de sostener. Sus manos estaban curtidas, pero su corazón estaba tierno. En vez de especular sobre lo que pudiera suceder, decidió ocuparse de lo inmediato. Ordenar la cuna improvisada, coser un paño suave, calentar agua en el fogón. Preparar lo necesario no le aseguraba el desenlace, pero le otorgaba la calma que solo tiene quien trabaja con las manos. El viento cambió su tono cuando se acercó la noche. Entre las paredes, la luz del fogón hacía bailar la sombra de Serena en la pared como una presencia alargada. Al otro lado del cercado, un automóvil pasó a baja velocidad. Las figuras que lo ocupaban conversaron en voz baja. Antenor no se sobresaltó. Sabía que su movida era lenta y que la paciencia suele llevar a la recompensa. No dudaba que contaría con papeles, con escribanos, con la indolencia de algunos vecinos. Dentro de la casa, sin embargo, la vida tomaba una dirección distinta. Antonia, con las manos en el vientre, sintió una oleada de confianza que no era creencia ni un milagro. Era la certeza de que, si algo tenía que pasar, lo haría con la compañía de aquellos que ya habían empezado a cuidarla. Tomó la maleta, abrió la libreta y escribió los nombres tomándolos como si fueran promesas. Tomás, Luisa. Las letras titubeaban, pero se afirmaban. Luego cerró la libreta y la guardó en el bolsillo, como quien guarda un mapa. Y así, en medio de ese entrelazamiento de tareas, rumores y gestos de amistad, la noche fue cerrando sus ojos. El rancho, con su maleta, su cabra y su mujer al centro, permaneció vigilante. Antonia se recostó. Serena se acomodó a sus pies, y la vela parpadeó una última vez antes de extinguirse. Había en el aire algo que olía a promesa y a trabajo por hacer. La comunidad contenía el aliento. Fuera, la figura de Antenor aún existía como una nota suspendida. Dentro, los futuros gemelos se movían con fuerza. La primera parte de la historia quedaba en ese punto. Todo preparado para un cambio inmenso, con las manos listas y la tensión a punto de romperse. Había en el aire algo que olía a promesa y a trabajo por hacer. La comunidad contenía el aliento. Fuera, la figura de Antenor aún existía como una nota suspendida. Dentro, los futuros gemelos se movían con fuerza. Antonia se recostó. Serena se acomodó a sus pies, y la vela parpadeó una última vez antes de extinguirse. La primera contracción no vino con la urgencia de una tormenta. Llegó como un aviso suave, un recordatorio de que los cuerpos saben su hora. Antonia respiró hondo, apoyó la mano en la barriga y contó hasta 5. El pulso le marcó un ritmo tan viejo como la noche misma. Doña Carmela encendió otra vela, buscó el viejo botiquín cuya tapa chirriaba como si también recordara otros alumbramientos, y ató el delantal alrededor de su cintura con la precisión de quien ha conseguido que lo esencial funcione solo con los dedos. «Vas a hacerlo», le dijo Carmela en voz baja, sin promesas grandilocuentes, solo con la firmeza de quien sabe hablar a la carne. Antonia pensó que quizás Dios,
Si es que había algo semejante a una mano que dispone los encuentros, la había colocado allí en el momento justo. Lo pensó como se piensa en las cosas buenas, con una mezcla de asombro y desconfianza, sin exigir explicación. La casa se llenó de un bullicio contenido. La leña crujió. El fogón volvió al rojo para calentar agua. A una esquila colgada se le dio cuerda y la tela para envolver a los recién nacidos fue sacada de la maleta. La libreta con los nombres quedó al alcance de la mano. Serena permanecía cerca, recortadas sus costillas por la penumbra, su respiración acompasada con la de Antonia. Había en la presencia de la cabra una calma animal que parecía saber esperar sin prisa. El primer nacimiento fue tranquilo en su dureza. Doña Carmela habló poco, midiendo cada indicación y cada pausa. Joaquín, que no entraba en la casa por más que la noche lo pusiera dentro de la trama, se quedó al umbral con la mula encabritada solo por la inseguridad del momento. Sus manos, manchadas de aceite y tierra, temblaban apenas. Cuando el primer llanto, un grito corto y vigoroso, atravesó la casa, un eco colectivo inteligible cruzó la línea de los cuerpos. Alivio, hambre, gratitud contenida. Era Tomás, a quien depositaron sobre el pecho de su madre con la ternura de quien devuelve algo ganado. La madrugada siguió su curso, tensa pero sin precipitarse. Entre contracción y contracción, Antonia se dejaba llevar por una mezcla de dolor y asombro que la hacía doblarse sobre sí misma y luego alzarse con una energía ajena. Doña Carmela, con manos que conocían la geometría de los cuerpos, ayudó y conversó con ella en frases cortas. Respira, mete la barbilla, abre la boca. Palabras que no pretendían explicar lo que ocurría sino acompañarlo. Cuando apareció el segundo llanto, la voz del rancho pareció partirse en dos. Tomás queja de nuevo, y luego un sonido más fino, como un silbido diminuto que inmediatamente pidió el pecho. La niña, Luisa, era roja y húmeda, y vino envuelta en la sorpresa de una vida que se mostraba por primera vez. Antonia la sostuvo con manos que no sentían fatiga, pero que reconocían una tarea que no terminaría al instante. Miró a los ojos de sus hijos y encontró en ellos la profundidad de una promesa que no sabía nombrar. Los rituales posteriores fueron simples y sabios: limpiar, cubrir, sostener. Doña Carmela insistió en que la madre se calmara, que reposara, que comiera algo caliente. Joaquín fue a buscar un hervidero de agua, calentó una olla y regresó con un pan que alguien le había dado en el camino. En la cocina, el fogón parecía hacerse pequeño ante la grandeza de lo que había sucedido. El humo subía, el abuelo reloj en la pared daba vueltas lentas y el exterior permanecía en silencio vigilante. Las primeras horas fueron de una paz rota solo por los llantos y por los susurros de cuidado. Antonia sintió la dulzura de la cercanía absoluta. Tenía a Tomás sobre su pecho y a Luisa en el regazo de Carmela, que la sostuvo para que la pequeña tomara calor. Era la primera vez que los dos cuerpos se encontraban, y Antonia, con una mezcla de alivio y agotamiento, lloró en voz baja. No era una escena para la épica, era una escena de trabajo, de la más honda belleza, la vida reclamando su lugar entre las paredes viejas del rancho. Cuando llegó la hora de alimentar, Antonia buscó el pecho esperando que el instinto hiciera su parte. Tomás prendió con fuerza, pero Luisa, la niña, parecía menos insistente. La extracción natural, en aquellos primeros días, tuvo una medida limitada que sorprendió a la madre. Doña Carmela observó en silencio y negó con la cabeza apenas. «No es que no quieras», dijo la vieja. «Es que a veces un pez necesita más de lo que una red logra estirar». Antonia sintió en el pecho una mezcla de culpa y sorpresa, como si la fragilidad de su cuerpo fuera una deuda que ya tuviera que pagar. La noche se hizo larga por el inventario de soluciones que los cuerpos pobres de recursos saben encontrar. Antonia ofreció su pecho una y otra vez. Carmela sugirió técnicas: masajes suaves en la axila, posiciones inclinadas, paciencia. Pero la niña, pequeña y tenaz, no tomó con la misma fuerza que el hermano. El pan del fogón, el caldo de la mañana, los arrullos y las manos veteranas de la partera no bastaron para doblegar la necesidad que se asomaba. Fue entonces, en la madrugada alta donde los ojos se hacen más sensibles a los gestos, cuando ocurrió la escena que nadie podría haber predicho con exactitud, y que sin embargo,
en la memoria del rancho se grabó como algo inevitable. Serena, la cabra blanca, con sus ubres llenas, avanzó sin prisa hasta donde la pequeña estaba envuelta en un paño. La bestia pareció entender la urgencia sin tener nombre para ella. A lo mejor lo entendió por instinto, o por la costumbre de mirar y atender, pero su gesto tenía la sencillez de quien no calcula, solo actúa. Doña Carmela y Joaquín se miraron. Tuvieron un instante de duda, y luego se acercaron con cuidado. Con la práctica que da la necesidad, colocaron a Luisa frente a la cabra. No fue una escena grotesca ni desesperada. Fue una integración de cuerpos que se daban soporte. La leche tibia se ofreció. Serena bajó la cabeza. Y la niña, como si recordara un latido ancestral que la invitaba a succionar, prendió con energía. El ruido de su ingesta era un soplo que llenó el cuarto. Una respiración compartida. Una tregua. Antonia lloró de manera más clara entonces, pero no de culpa. Lloró porque vio algo que no esperaba. La providencia, si quería llamarse así, manifestándose en un animal que había sido su compañía desde la llegada. No se dijo que era un milagro en voz alta. Doña Carmela, con la naturalidad que la caracterizaba, simplemente comentó: «La vida se ayuda». Joaquín, en la puerta, húmedo aún del viaje, pronunció algo que no parecía una oración sino un reconocimiento. «Bueno, así se queda». Antonia, con la mirada fija en la escena, pensó que quizás había alguien o algo que hacía que lo improbable se transformara en posibilidad. Lo dijo en su mente como un pensamiento propio, sin dogmas. «Gracias», murmuró como si nombrara a quien hubiera guiado el gesto. A partir de esa noche, la leche de Serena se tornó un recurso ineludible y precioso. Doña Carmela marcó recipientes con tiza, midió raciones con una exactitud aprendida por el tiempo, y enseñó a Antonia a hervirla y a tratarla con limpieza. Prepararon una pequeña rutina. La madre daba pecho cuando podía. Serena aportaba su abundancia para complementar y así, entre lo animal y lo humano, los dos bebés fueron encontrando un equilibrio que sostuvo su crecimiento. No hubo fanfarria. Hubo cuidado y una sensación de asombro recogida, como el pan en la mesa que queda para quien lo necesita. La noticia de la lactancia compartida se movió por el pueblo con la velocidad de las cosas que unen más que las que dividen. Algunos la contaron como chisme y otros como alivio. Para Antenor, que buscaba un resquicio para justificar sus gestos, la escena no fue buena. La permanencia de la mujer y sus hijos se hacía visible en un modo que la rigidez de un papel no podía borrar. El comerciante, consciente de que la legitimidad social no se compra con sobornos, intensificó su presión. Dejó cartas más formales pegadas en la tienda y mandó hombres que miraron con interés el rancho. Pero la comunidad ya no vio a Antonia como una intrusa, la vio como parte de un tejido nuevo, y eso pesó. Joaquín fue, en esos días, un hilo sostenido. Viajó al mercado por cosas de primera necesidad: sal, cuerdas, medicinas para el cordón umbilical de los bebés, y regresó sin hacer ruido, con historias de hombres que miraron al rancho con curiosidad y mujeres que ofrecían mantas. Antonia lo observaba con la distancia de quien no quiere apresurar los afectos, pero la presencia constante del arriero hizo que, poco a poco, su compañía adquiriera la forma de una confianza que no se nombra con facilidad. Joaquín no habló de futuro ni de promesas. Sus actos eran modestos. Tapaba un techo, traía semillas, ajustaba un cerrojo. Eso le bastó a Antonia para entender que el soporte podía venir sin compromisos rituales. La tensión con Antenor, sin embargo, no desapareció. Escribió cartas más duras. Contrató a un escribano de mala reputación que puso en regla papeles imprecisos y, una madrugada, pegó un aviso de desalojo en la puerta del pueblo con la esperanza de que el rumor hiciera su trabajo. La nota, con letras grandes y un sello impostado, pretendía establecer que la propiedad estaba en venta y que el ocupante debía desalojar en un plazo breve. En la tienda, los murmullos crecieron como un hormiguero inquieto. Doña Carmela, que aún conservaba la memoria de las cosas como quien guarda un mapa, fue a buscar testigos. Empezó por la vecina que recordaba a Mario plantando olivos. Luego fue a la taberna, donde un señor mayor afirmó haber visto a Mario registrar la propiedad a favor de la comunidad, y no a nombre de quien ahora reclamaba. Carmela armó una lista con nombres y recuerdos.
la compra de la bodega, la construcción del cercado, la fecha en que Mario marchó. No era una defensa legal en términos técnicos, pero la memoria pública que ella consiguió pretendía desarticular la sombra que Antenor intentaba proyectar. La comunidad, lenta pero segura, se consolidó en un gesto común. No iba a dejar que un documento sin raíz arrancara de sus manos lo que habían empezado a formar. Vecinos que antes habían mirado con distancia, se acercaron a la puerta del rancho y ofrecieron su firma en apoyo a Antonia. Algunos entintaron su pulgar como quien da fe de presencia. Otros dieron certificados de trabajo que indicaban que Antonia había vivido allí y trabajado la tierra desde hacía semanas. No todo era legalidad escrita, pero la fuerza de los cuerpos unidos resultó más molesta para Antenor que cualquier factura. En medio de esa resistencia silenciosa, Joaquín emprendió un viaje que sería determinante. Lejos del rancho se extendía un mercado donde Mario, según las versiones, acostumbraba a vender queso y comprar telas para su casa. Joaquín cargó su mula con provisiones, dejó a los bebés bajo el cuidado atento de Carmela y partió al despuntar el día con la intención de traer de vuelta al hombre que, alguna vez, había sido la raíz del lugar. El viaje se llamó en la localidad Ir por Mario, pero no era una mera expedición, era la búsqueda de una memoria que diera nombre a la pertenencia. El camino que Joaquín tomó fue largo en paisajes. Atravesó cerros de matorral, cruzó un arroyo que en algunas tardes baja como un hilo de plata y otras como un látigo de barro. Llevó consigo historias de la gente. La de los árboles que fueron plantados por la abuela de un hombre viejo, la del horno que una vez ardió sin control y dejó sobre las piedras una marca que nadie quiso borrar, la de un perro que una vez siguió a Mario hasta el pueblo. En cada venta, en cada parada para atar la carga, Joaquín consultaba, preguntaba por detalles, por fechas, por nombres. Los mercados guardan información en la memoria de la compra. La voz de quien vendía queso, el olor de los hilos, las cuentas abiertas. Así, como quien arma un rompecabezas con trozos que la gente ofrece, Joaquín fue encontrando pistas. La figura de Mario no era una de leyenda ni de silencio. Era la de un hombre que había partido por razones sencillas. Trabajo en otra parte, deudas que no podían ser resueltas desde la casa, necesidad de dinero. El relato del porqué de su marcha no cambiaba el hecho de que en su ausencia la casa quedó a merced de la soledad. Joaquín lo encontró finalmente, en una venta en la que Mario hablaba del clima y de los frutos. Vestía ropa de trabajo, manchada de queso, con las manos habituadas al ordeño y al cuchillo. Al ver a Joaquín llegar, Pedro, el que vendía telas, sonrió y dijo: «Ha pasado tiempo, amigo», como quien pone a prueba la paciencia del que regresa. El regreso de Joaquín con Mario fue menos triunfal y más sencillo de lo que las historias suelen convertirlo. No hubo marchas ni banderas, solo dos hombres que volvieron con la carga de la verdad en la voz. Mario, que había envejecido en la ausencia, volvió con una mezcla de solemnidad y curiosidad. Al entrar al rancho, se quedó en el umbral un largo rato, como si escudriñara la casa que había pertenecido a una parte de su vida. Los bebés dormían, Serina rumiaba, y la maleta vieja reposaba junto a una mecedora que alguien había enderezado. La confrontación con Antenor no fue una escena de teatro. Mario, con la autoridad que dan los años y el reconocimiento del pueblo, pidió hablar en la plaza pública. Antenor asistió al encuentro con papeles y fórmulas, con la seguridad del que piensa que la ley es la única voz válida. Mario, en cambio, habló de memoria y de costumbre. Contó cómo, años atrás, había hecho un acuerdo con vecinos para que la tierra quedara abierta a quien la quisiera trabajar. Habló de la ausencia y de la devolución simbólica de la posesión al que cuidaba el lugar. No fue una apelación legal estricta, pero su palabra tuvo peso porque el pueblo la reconoció como veraz. La discusión fue larga y no exenta de tensiones. Antenor insistió en la validez de sus contratos, en la certeza que le daban las firmas compradas, en la eficacia de la ley escrita. Mario dijo que la legalidad no siempre coincide con la justicia de los lugares, que las palabras de antaño tienen su propio valor. Al final, el pueblo habló en coro. Testigos, vecinos, mujeres con mantas dobladas, hombres que recordaban a Mario dejando su sello en el horno. La fuerza colectiva no liquidó la ley,
pero colocó a Antenor en una situación incómoda. Su poder económico topó con la memoria tejida de la comunidad. Frente a ese peso social, y sin la determinación de sostener un conflicto, Antenor dio un paso atrás. No fue una derrota humillante, sino una retirada fría y calculada. El comerciante se marchó con la idea de que otras batallas podrían ser más favorables. La victoria no fue total ni definitiva. Las letras del papel seguían allí en alguna oficina, pero la presencia de Mario y la unanimidad de los vecinos sentaron una tregua que permitió que Antonia respirara con menos asfixia. Carmela, con su voz grave, dijo al oído de Antonia: «Aquí no se trata de ganar fama, se trata de que te quedes. Eso, niña, lo conseguiste con trabajo». Antonia respondió con una sonrisa que le nubló la vista. No era la victoria de las leyes, pero era la de la pertenencia. Los meses que siguieron estuvieron marcados por una reconstrucción paciente. No se trató de grandes obras, sino de pequeñas atenciones que, acumuladas, cambiaron la faz del rancho. Antonia y Joaquín, con la ayuda de vecinos, levantaron una caseta para herramientas, repararon el techo en un sector que goteaba y sembraron un huerto más organizado. Mario instruyó en la poda de los árboles que ya daban sombra. Enseñó dónde cavar para que el agua no se perdiera. Carmela, como siempre, ofreció recetas. Remedios para la tos, ungüentos para la piel que el sol había endurecido, una manera de curar con emplastos de hierbas y manos sabias. La primavera trajo brotes. Los frijoles germinaron en hilera. Las verduras ocuparon lotes que antes estaban vacíos. Antonia aprendió a preparar nuevos quesos con la leche de Serena. Variaciones sencillas que la gente del pueblo iba probando. Con el paso de los días, la novedad de la mujer con 2 niños y una cabra fue tornándose en cotidianeidad. Tomás y Luisa crecían, primero como pelotas que rodaban por el corredor, luego como voces pequeñas que pidieron pan. Antonia los amamantó mientras cosía, los arrulló en el fogón, les enseñó a nombrar las plantas y a respetar los turnos del día. Serena envejeció con la familia. Sus ubres, que habían sido prolijas y generosas, fueron equilibrando su ritmo. No dejó de ser un ser querido. Se convirtió en un eslabón de la intimidad. A menudo se le vistió con telas para protegerla del frío, y la familia improvisada le dejó un trozo de pan tostado a modo de golosina. Los vecinos la visitaban para ver a la cabra que había salvado a una niña. La historia se contaba con la naturalidad de quienes no necesitan que lo extraordinario sea explicado. Joaquín se volvió parte de la fisonomía del rancho. Estaba en los trabajos duros de la mañana y en las conversaciones de la tarde. Su relación con Antonia se fue transformando sin necesidad de etiquetas. Hubo tardes en que, después de fajarse un poco de trabajo, él se quedaba a tomar café en la cocina y hablaban de cosas pequeñas. De si la lluvia sería buena, de la próxima cosecha, de cómo a veces la vida se coloca en lugares donde uno menos lo espera. No hubo grandes confesiones. Hubo constancia. Yes, la costumbre de estar, fue la manera en que el afecto se mostró. El tiempo fue dando forma a la familia. Tomás aprendió a reconocer los pasos de la mula y a señalar las siembras. Luisa, a su manera, desarrolló una relación especial con Serena y prefería pasar la mañana cerca del animal, riendo cuando éste la empujaba con el hocico. Antonia, por su parte, encontró la dignidad del trabajo en la repetición, ordeñar cada día, coser los pañales, preparar los quesos que luego vendía en el pueblo con la etiqueta modesta de quesos del rancho. Con lo que se obtenía, decidió no pensar en la opulencia sino en la suficiencia. Aprendió a ver el mundo en términos de plenitud posible. Hubo noches en las que el recuerdo de Gerardo se asomó con su fantasma. Un gesto, una frase que a veces volvía en la cabeza cuando cortaba un hilo o remendaba una camisa. Pero esos momentos fueron cada vez más breves. La compañía humana y animal mezclada con la labor hicieron que el pasado se redujera a una enseñanza, no volver a depositar lo propio en quien no lo merece. Doña Firmina, en los pocos recuerdos que Antonia guardaba, se agigantó. Su voz apareció en instantes cotidianos. Trabaja con las manos. Deja que la tierra pague con su sudor. Y Antonia la oyó como una guía. La maleta vieja, que había sido símbolo de marcha y viaje, se transformó en contenedor de trozos útiles. Hilos, una libreta, cartas.
La colocó en una repisa baja, cerca del fogón, como quien revisa de vez en cuando una herencia. Las tensiones con Antenor no volvieron a ser agresivas. Él siguió con sus negocios, su contabilidad y su optimismo calculado. Pero la vida del rancho ya no era terreno fácil. A veces pasaba por la carretera y miraba desde lejos, quizá calculando si otro asalto sería oportuno. No lo fue. La gente del pueblo comprendió que el coraje social, la memoria colectiva y el trabajo cotidiano son armas que, a veces, desarman las ambiciones más tosudas. Con el tiempo llegó el primer invierno de los gemelos, con su manta gruesa y los dedos chiquitos que buscaban leche y calor. Antonia, que alguna vez llegó cargada de miedo y con una maleta, ahora miraba a sus hijos jugar en el patio y sentía una seguridad que no le había sido fácil ganar. Las noches eran largas y dulces, con el sonido de una cabra masticando al lado y el rumor de la aldea que se filtraba como un rumor benévolo. En las mañanas, cuando la niebla se levantaba en hilos, la familia ampliada salía a limpiar la granja, recoger leña, soltar a las gallinas, revisar el cercado. La historia del rancho empezó a viajar en relatos. Personas de lugares cercanos venían a comprar queso, a escuchar cómo una mujer había criado a sus hijos con trabajo y con un animal que fue parte de la solución. No se hacía boato de ello, se contaba como se cuentan las buenas noticias en una mesa, con modestia y orgullo. Un día, una mujer que había venido a comprar le dijo a Antonia: «Ustedes han hecho de este lugar un hogar». Antonia miró a su alrededor, a la casa con su techo arreglado, a la mesa donde los vecinos comían a menudo, a Serena que rumiaba y a Joaquín que ataba una cuerda, y pensó que el adjetivo le sentaba bien. Las estaciones siguieron su giro. La cosecha del tercer año fue discreta pero suficiente. Hubo días en que la familia comía mejor, otros en que el pan escaseaba, pero la sensación que reinaba era de pertenencia. Antonia guardó la libreta con los nombres de Tomás y Luisa en un cofre pequeño. La maleta, ya con menos desgaste, permanecía encima de una repisa como testigo. Mario, asentado en sus idas y venidas, se quedó más tiempo y a veces comía con ellos. Contaba historias de su juventud y reía con una voz profunda. Doña Carmela siguió siendo un pilar. Curaba, daba consejos, y en las noches arrullaba a los niños con una canción que hablaba de estrellas. Hubo un momento, tranquilo y casi sin poesía, en que Joaquín se sentó junto a Antonia en el corredor y dijo: «Si alguna vez quieres hablar de quedarte, yo te escucho». No fue una declaración para imponer. Antonia, que había aprendido a medir sus deseos, no hizo promesas. Simplemente sonrió y dijo: «Vamos a ver cómo salen los frijoles». Esa respuesta, prosaica, fue la forma que ambos encontraron para nombrar un futuro posible sin apresurarlo. En la práctica, siguieron juntos. Sus manos coincidían en las tareas. Su compañía diaria se volvió el modo de declarar un compromiso sin título. La comunidad siguió siendo un mosaico hecho de pequeñas cortesías: la señora que tejía mantas, el herrero que reparaba una reja, los niños que jugaban a los pies del fogón. En el mercado, la gente compraba el queso de Antonia y decía con orgullo: «Es del rancho de la mujer que llegó con una maleta». El elogio, siempre tímido, se recibía con una mezcla de vergüenza y orgullo. Con los años, la historia que comenzó como una sorpresa, una mujer embarazada y una cabra flaca llegando a un rancho, se convirtió en una vida que sorprendía por su solidez y su suavidad. Los gemelos crecieron con una confianza que brota de la cotidianeidad. Sabían pedir permiso, compartir, cuidar un animal. Serena envejeció y, en su último invierno, se quedó una noche más larga que de costumbre. Antonia la acomodó junto al fuego y esa noche, la cabra cerró sus ojos con la tranquilidad de quien ha cumplido un papel esencial. No hubo dramatismos, solo agradecimiento. Antonia enterró una semilla junto a la cerca en memoria de Serena. Y la planta que brotó en la primavera fue siempre llamada la del corazón de la cabra por los niños. El rancho, con el correr de los años, se llenó de retratos en los que no había fotos sino memorias. Una mecedora que alguien arregló, la maleta que quedó con las costuras reforzadas, un mantel hecho a partir de tela vieja que ahora cubría la mesa de la cocina. Antonia, que alguna vez llegó con el equipaje de la partida, reconocía en cada gesto la obra paciente de lo que había construido. No hubo
hubo una única escena climática que lo explicara todo. Hubo un cúmulo de mañanas iguales que, juntas, componían una vida digna. La mañana en que Tomás llevó su primer saco de frijoles al pueblo para vender, la gente lo miró con un respeto discreto. Luisa, que ya sabía leer y dibujar, le regaló a la cabra una corona de flores que hizo reír a todos. Antonia estaba en la cocina, cosiendo un trozo de tela, y al ver a sus hijos recogiendo las cosas del corral sintió una plenitud serena. Se sentó un momento, apoyó la mano en la libreta donde una vez anotó los nombres, y pensó que el milagro, si había uno, era más bien la suma de actos pequeños: ordeñar, dar de comer, remendar, salir al campo. No faltaron complicaciones, temporadas de sequía, un vecino que enfermó, algún robo menor en la lejanía. Pero la comunidad aprendió a responder como un tejido, a cubrir las pérdidas, a sostener las manos cuando el trabajo pesaba. Antonia enseñó a sus hijos lo que doña Firmina le había enseñado a ella: a coser un botón con paciencia, a leer las nubes, a creer en la providencia como una sensación íntima, no una ley rígida. Esa transmisión hizo que la mirada de los niños se volviera práctica y amable. Con el paso del tiempo, Mario fue asentando sus cosas. Joaquín, con su manera callada, se convirtió en un hombre de confianza para la familia. Doña Carmela vivió lo suficiente para ver a los gemelos adultos en cierta medida, no para dejarlos marchar, sino para observar cómo sus cuidados se multiplicaban en otros. En una tarde apacible, la anciana juntó a Antonia y le dijo, como quien dicta un testamento sin papeles: hiciste lo que había que hacer, no te quedaste esperando que la ayuda viniera, la hiciste venir. Antonia respondió abrazándola. El agradecimiento, en la vejez de Carmela, era sencillo y profundo. Los años templaron las asperezas. Aquellas marcas de herrumbre en el portón que avisaron el primer conflicto con Antenor quedaron como una línea de historia. La tienda del pueblo guardó frases, y la maldita carta que había intentado desalojar a una madre con 2 hijos fue archivada en un cajón de poca importancia. Antenor siguió con sus negocios, su presencia ya menos amenazante. Un día lo vieron en la distancia, comprando harina, como si la vida hubiera seguido su curso sin borrar por completo las discordias. La sorprendente vida de una mujer embarazada y su cabra en el rancho terminó por ser, para los que la conocieron, una lección silenciosa sobre cómo lo improbable puede transformarse en costumbre firme. No por designio claro ni por promesa teológica, sino por la suma de actos. El cuidado de una partera, la llegada de un arriero que ayuda sin proclamas, la decisión de una mujer de labrar la tierra con sus manos y no esperar la caridad. El rancho se quedó con la huella de quienes lo trabajaron y con la memoria de Serina, la cabra que fue parte de una familia. En la última escena, la casa al atardecer se recortaba contra un cielo que había conocido muchas estaciones. Tomás y Luisa jugaron en torno a la mesa, Joaquín ajustó una viga, Mario degustó un trozo de queso y Antonia miró a su alrededor sosteniendo una taza caliente. Puso la mano en la vieja maleta, la acarició como quien repasa un libro querido, y sonrió. No necesitó grandes palabras. En su silencio estaba la respuesta, la pertenencia, la reconstrucción, la dignidad hecha de trabajo cotidiano. Si esta historia te ha tocado, comparte en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo. Quizá alguien más necesita escuchar que los comienzos pueden esconder hogares. Al terminar la tarde, Antonia salió al corredor y miró el camino que la había traído hasta allí. Surcos de tierra, un portón reparado, un huerto floreciente. Tomás y Luisa corrieron hacia ella con manos llenas de flores y manojos de hierba. Los abrazó y sintió que la vida, esa que antes parecía frágil en la maleta, se multiplicaba en esos cuerpos pequeños. Se volvió hacia la casa, hacia la mesa donde a menudo se reunieron vecinos y amigos, y pensó que el rancho, de una manera que no conocía cuando llegó, le había dado algo que valía más que la seguridad económica: pertenencia. Compartir la historia con alguien que necesite esperanza será una forma más de que pequeñas vidas improbables lleguen a oídos que empiezan a creer en las segundas oportunidades.